A 30 metros bajo la superficie del Mediterráneo, un buzo descubre la boca de un túnel entre los acantilados. El túnel conduce a un almacén de arte prehistórico que ha permanecido oculto a los ojos humanos durante más de 500 generaciones. Actualmente los arqueólogos están descubriendo nuevos significados gracias a estas obras de arte rupestre que nos ayudan a entender la cultura de nuestros antepasados de la era glacial. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme mientras exploramos los secretos de la cueva bajo el mar. Hoy en Arqueología. Existen pocas anécdotas sobre hallazgos arqueológicos más curiosas que esta. Una cueva, hasta hoy escondida al final de un largo y oscuro túnel submarino. En su interior se encuentran lo que parecen ser pinturas prehistóricas, comparables a las de la famosa cueva de Lascaux. Nunca se habían encontrado tantos dibujos de animales en una sola cueva. El primer buzo que se adentró en el túnel fue Henri Cosquer, y su valiente descubrimiento dio nombre a la cueva de Cosquer. Esta cueva secreta, con sus magníficas pinturas, fue un hallazgo estimulante. ¿Era posible que alguien, Cosquer por ejemplo, hubiese falsificado las pinturas como reclamo publicitario? Pero ¿y si las pinturas eran auténticas, qué hacían en una cueva prácticamente aislada del mundo exterior? Y sobre todo, ¿qué significaban aquellas misteriosas imágenes? Henri Cosquer es instructor en una escuela de inmersión cerca de Marsella y en 1985 tuvo la ocasión de protagonizar este magnífico descubrimiento. La découverte de la grotte s'est faite d'une manière toute simple. J'étais en plongée loisir avec des clients. El descubrimiento de la cueva fue muy sencillo. Realizaba una inmersión de placer con algunos clientes cuando vi este agujero en la roca. Así que me adentré solo un poco para ver si el túnel seguía adelante o no conducía a ninguna parte. Entonces abandoné la exploración y continué la inmersión con mis clientes, prometiéndome regresar para ver a dónde conducía aquel agujero. Más tarde, Cosquer regresó al lugar con el equipo necesario para el peligroso arte de la espeleología submarina. Al introducirse en el túnel descubrió que no solo seguía entre los acantilados, sino que era tan estrecho que resultaba imposible dar media vuelta, y que si los pies de pato rozaban el suelo, el túnel se llenaba de barro, cegándole. De todas formas avanzó 13 metros más, con la esperanza de que en algún momento se ensanchara. Finalmente, 12 largos minutos después de iniciar la dura expedición, llegó a la superficie. Con gran sorpresa se encontró dentro de una cueva subterránea de más de 5 metros de largo. Pero su sorpresa aumentó al descubrir imágenes borrosas en las paredes. El primer dibujo que vi fue una mano pintada en la pared, y la primera reacción al verla fue pensar, ¿quién habrá venido hasta aquí para hacer semejante tontería? Estaba solo, no había nadie para pellizcarme. Cuando salí a la superficie le comenté a mi hermano que había hecho una fotografía. Ya la veremos mañana cuando esté revelada, le dije. Durante varios años el descubrimiento de la cueva fue un secreto solo compartido con el hermano de Cosquer y algunos de sus compañeros de inmersión. Ellos le ayudaron a fotografiar docenas de dibujos de manos y animales, y Cosquer se dio cuenta de que no podían ser grafitis modernos.
Sabía que debía informar a los arqueólogos franceses de su descubrimiento, pero solo uno de ellos estaba preparado para aventurarse a cruzar el túnel. Ese arqueólogo es Jean Courtin, un reconocido prehistoriador y experto buzo. Bueno, hace unos 20 años trabajé en la exploración de cuevas submarinas en esta misma zona para descubrir los hábitats que habían quedado sumergidos después de la última glaciación, y no había expertos en arte rupestre que también bucearan, especialmente si se trataba de una cueva submarina. Por lo tanto, me pidieron que inspeccionara la cueva. Courtin llegó a la gruta y quedó fuertemente impresionado por las pinturas de animales y los grabados en las paredes. Había más de 40, algunos muy conocidos, como caballos, ciervos o bisontes, pero otros eran mucho más exóticos, como los grandes alces gigantes irlandeses, reconocibles por la joroba. Pero lo más sorprendente eran estos pájaros que a primera vista parecían pingüinos, algo bastante insólito en nuestro Mediterráneo. Actualmente se consideran imágenes del gran auk, una dócil ave marina de casi 1 metro, incapaz de volar. Que un científico visitara la cueva fue una experiencia fantástica para mí. Presenciar este descubrimiento con alguien que ha dedicado toda su vida al arte prehistórico, compartir con él aquel momento, fue una experiencia increíblemente emocionante. Henri me guió a lo largo del túnel. Cuando emerges dentro de la cueva y ves todas esas estalactitas, las pinturas y los grabados, te olvidas de las dificultades del viaje. Jean-Claude, uno de los principales especialistas en arte rupestre de Francia, fue invitado a colaborar en el estudio de las pinturas. Naturalmente, yo no bajé hasta la cueva. No soy buzo, pero puedo asegurar que he estado en ella, gracias a las fotografías y también a través de los ojos de mi amigo Jean Courtin. Y, como no, también gracias a la cámara de televisión. Pasé toda la tarde viendo lo que ocurría dentro de la cueva. Las pinturas presentaban algunas curiosidades. Nunca se había encontrado ninguna cueva artística en la zona de la Provenza tan alejada de los centros de cuevas rupestres más conocidos en Francia y España, como Lascaux y Altamira. Y aunque en algunos objetos prehistóricos ya se habían encontrado grabados de imágenes de focas como las de la cueva de Cosquer, los dibujos del Gran Auk eran únicos. Se comprende que algunos expertos dudaran de la autenticidad de las pinturas. El difícil acceso hasta la cueva nos hace dudar de que su autor pudiera ser a la vez un buzo, un especialista en arte rupestre y un artista. Cuando se examinan in situ los grabados y pinturas, yo vi los goterones de calcita y las cristalizaciones que se forman lentamente, que cubrían el trazo de pinturas y grabados. No cabe duda de su antigüedad y autenticidad. Las pruebas de carbono revelaron que los dibujos de animales tienen entre 18 y 19.000 años de antigüedad. Son más antiguos que los de Lascaux. Pero Courtin todavía quedó más sorprendido al descubrir que las manos se remontaban a más de 27.000 años. Por el momento que se sepa, estas son las pinturas prehistóricas más antiguas del mundo. De modo que la datación del carbono demuestra que la cueva sufrió 2 períodos distintos de actividad humana, ambos a finales de la era glacial, cuando el clima del sur de Europa era mucho más frío y seco que en la actualidad, y animales ahora extinguidos, como los mamuts, paseaban por las grandes praderas de Europa junto a otros animales como renos, caballos, bisontes y bueyes. Una época en que las capas de hielo de casi 2 kilómetros de espesor se extendían desde las regiones polares, sepultando el paisaje del norte de Europa. Había tal cantidad de agua atrapada en forma de hielo que el nivel de mares y océanos descendió más de 90 metros.
De modo que lo que hoy es un túnel sumergido que lleva hasta las pinturas de la cueva, hace 27.000 años era un pasaje seco que conducía a una cueva situada a varios kilómetros del exterior. Aún así, el acceso hasta las pinturas debía ser difícil, pero no peligroso. Pero, ¿quiénes fueron estos artistas? Es probable que durante la era glacial, los habitantes de estos valles fueran cazadores y recolectores, ya que la vida estaba estrechamente vinculada a la caza. Sin embargo, también es posible que existieran distintas formas de subsistencia. Algunos debían estar vinculados a una manada de renos, por ejemplo, y la seguían donde fuera, matando a uno de vez en cuando. Por lo tanto, dependían básicamente de los renos. Otros, en cambio, es posible que explotaran un asentamiento en particular durante un tiempo y después se desplazaran hacia otro. De forma que debían existir distintas formas de explotación del entorno natural, ya que no debemos olvidar que en aquella época, en el mundo, abundaban los animales y escaseaban los hombres. Pero las pinturas y grabados de la cueva de Cosquer eran más que un simple museo de la vida salvaje de la que dependían aquellos cazadores de la era glacial. Los expertos han propuesto decenas de teorías distintas para explicar estas hermosas y complejas imágenes. Hace algunos años, cuando los prehistoriadores empezaron a descubrir el arte rupestre, se habló mucho de la magia en la cacería. Los hombres invocarían al espíritu de los animales que deseaban cazar, cazando los símbolos dibujados en las paredes. La magia de las cacerías, como teoría, es bastante simplista. Significa que uno consigue poder sobre el animal que desea cazar en las horas o el día siguientes. Pero puede que existan explicaciones más sutiles. Es posible que, por ejemplo, desearan entrar en contacto con el propio animal, como entidad, como espíritu, y conseguir su benevolencia. O que desearan asegurarse de que la cacería sería abundante durante el año siguiente, sin invocar a ningún animal en particular. El americano Alexander Marshak, uno de los mejores expertos en arte de la era glacial, ha descubierto imágenes que parecen referirse a períodos del año concretos, a la aparición estacional de determinados animales. ¿Se trata de imágenes de alimento o eran símbolos y metáforas relacionadas con los ciclos de la naturaleza, con los ritos y creencias de las personas? ¿Era la foca no solo la imagen de un alimento, sino el espíritu que representaba los movimientos del océano? De la misma manera, el salmón podría haber representado las inmigraciones y emigraciones estacionales que tenían lugar en el río después del deshielo. El salmón remonta el río. Los pájaros también llegan según la estación, tanto si se trata de un cisne como del gran auk. Venían periódicamente a desovar. Así que tenemos todos estos animales distintos en una sola cueva. ¿Eran simples alimentos o eran metáforas de la complejidad de las leyes que aquellos hombres conocían? Jean Clods también sostiene que los dibujos de animales son complejos y pueden interpretarse a muchos niveles distintos. Estas pinturas nos aportan mucha información, que en parte puede ser deliberada y en parte implícita. Por ejemplo, cuando dibujaban un íbice en la cueva de Cosquer, dibujaban un íbice enorme con un gran cuerno. Aquí se combinan tres ideas. Una, la idea del íbice. Otra, la de la vejez, ya que cuanto más viejos, más largo es el cuerno. La tercera es la del macho. Pero no sabemos cuál de las tres era prioritaria, o si las tres eran importantes para el hombre que lo dibujó. En el interior de Australia se han encontrado dibujos sobre la roca que también pertenecen a la era glacial, tan antiguos como las pinturas rupestres de Francia. Incluso actualmente, los artistas aborígenes crean imágenes sobre la roca utilizando técnicas antiguas.
Para comprender estas técnicas y tratar de aplicarlas al estudio del arte rupestre europeo, el prehistoriador francés Michel Lorblanchet viajó a Australia. Las pinturas sobre roca australianas constituyen un mundo fascinante. Yo aprendí mucho de los artistas aborígenes. En realidad, pintan la acción. La acción de pintar es tan importante y a veces más como el resultado sobre la roca. Inspirado por los artistas aborígenes, Lorblanchet descubrió que podía crear dibujos de animales increíblemente parecidos a los de las cuevas francesas. Dibujó este caballo soplando el pigmento directamente desde la boca sobre la roca. Soplando desde la boca, sin ningún tubo, instrumento o implemento, creo que el artista se proyecta a sí mismo. Proyecta su ser sobre la roca, y esta es una forma de convertirse en caballo. De este modo, tal vez el acto de crear las imágenes implicaba el uso de una magia muy poderosa. Y con toda seguridad, no existía lugar más mágico que la cueva santuario artístico más grande de todas, Lascaux, en la región francesa de Dordogne. Imágenes de bisontes, caballos y ganado salvaje casi de tamaño real, algunas realizadas sobre la roca con la ayuda de andamios de madera. En total, más de 600 pinturas y más de 1500 grabados decoraban este santuario en las profundidades de la tierra. Pero, aunque Lascaux sigue siendo la cueva con las pinturas más sorprendentes, no es la más conocida. Se conocen 275 más, concentradas sobre todo en el sur de Francia y norte de España. Algunas son comparables en tamaño y esplendor a Lascaux, pero otras son mucho más modestas, con solamente algunas imágenes solitarias. Una de las actividades más extrañas tuvo lugar en la cueva de Gargas, en los Pirineos, donde aparecen más de 230 dibujos de manos en la pared. Igual que en las de Cosquer, a muchas les faltan parte de los dedos. ¿Se trata de un ritual en el que se mutilaban los dedos? A casi un tercio de ellas les faltan 2 nudillos en todos los dedos, una tara terrible para un cazador. ¿Son el resultado de alguna enfermedad como la congelación o la gangrena? ¿Se dirigían a la cueva esperando una cura milagrosa? ¿Era esta una cueva como la de Lourdes, donde iban porque había una fuente, sumergían la mano, rezaban y esperaban ser perdonados? ¿O pedían alguna gracia? No lo sabemos. ¿O se trata simplemente de decir, yo estuve aquí, pero si es solo yo estuve aquí, ¿por qué a tantos les faltan dedos? Estoy preparando carbón vegetal y es necesario triturarlo. Michel Lorblanchet descubrió que podía reproducir la apariencia de las imágenes de las manos moliendo carbón, mezclándolo con saliva en la boca y escupiéndolo sobre la roca. Una técnica todavía utilizada por los aborígenes, casi como nuestra técnica del spray. Doblando los dedos, reproduce el efecto de las supuestas mutilaciones. Pero, ¿qué significaban los dedos doblados? También existe una tercera teoría, según la cual utilizaban los dedos como lenguaje sígnico. Doblaban los dedos en una especie de lenguaje. Cuando cazan, los cazadores a menudo lo hacen por razones obvias. No van a decir, allí hay 2 bisontes. Probablemente hacen alguna seña. Ninguno de los dibujos demuestra que existieran mutilaciones o algún lenguaje sígnico. Especialmente, por ejemplo, en Australia. Las mutilaciones debidas a las enfermedades y a la congelación son difíciles de demostrar. El pulgar siempre aparece en la huella de la mano, por lo tanto resulta difícil creer que alguna enfermedad pudiera atacar a todos los dedos menos al pulgar.
Otro misterio de las pinturas de manos en la cueva de Cosquer es que a menudo aparecen cubiertas de garabatos. En las manos aparecen garabatos, fuertes garabatos, que parece que quisieran destruir las manos. Y esto es exactamente lo que pienso. Que las personas que llegaron aquí 8000 años después vieron estas manos, testigo de una magia antigua, y quisieron destruirlas exactamente igual que cuando, por ejemplo, durante la Edad Media, se construían iglesias católicas sobre los templos romanos. Marshak también ha encontrado garabatos en objetos de hueso y marfil que no considera que sean simples motivos decorativos. Parecen como todos los signos, garabatos cabalísticos, dibujos, modelos, etc. Generalmente la gente no les da importancia diciendo, oh, solo son garabatos mágicos de una mente primitiva. Pero yo descubrí un orden en estos garabatos, así que realicé todo tipo de pruebas y finalmente llegué a la conclusión de que indicaban el paso del tiempo, y esto es lo que indicaron los análisis al microscopio. Cada cambio de color es un conjunto de marcas diferentes, realizadas con una herramienta distinta. Tendríamos una serie de marcas para cada 6 meses, abajo y detrás. Entonces, otra serie de marcas para 6 meses, abajo. Otra serie de marcas para 6 meses. Solsticio de invierno, solsticio de verano, solsticio de invierno, solsticio de verano. Tenían un sentido estructurado del tiempo y del espacio, y las cuevas eran parte de esta estructura. Entraban en las cuevas en el momento preciso para dibujar las imágenes precisas. Iban a su lugar de asentamiento en el momento preciso para hacer las cosas necesarias, las herramientas, los refugios para el invierno, realizar los rituales o celebrar las ceremonias. No dejaban su vida al azar, no eran primitivos, eran como nosotros, terriblemente sofisticados, aunque tecnológicamente primitivos. Las investigaciones de Marshak siguen revelando aspectos importantes del arte durante la era glacial y de la sutileza de la mentalidad de sus artistas. Pero todavía queda mucho por hacer. Todavía faltan muchos años. Probablemente yo ya habré muerto antes de que sepamos con exactitud qué significan las cavernas. Todavía quedan muchas cosas por descubrir, y esta es para los científicos una perspectiva fantástica. Los científicos tardarán años en estudiar las cerca de 100 imágenes descubiertas hasta ahora en la cueva de Cosquer. En teoría, sería posible excavar un túnel a través de los acantilados que proporcionara una entrada a la cueva menos peligrosa. Pero ello podría desestabilizar el delicado equilibrio de la química de la cueva, que ha preservado hasta hoy estas imágenes, algunas durante más de 27.000 años. En principio, soy contrario a la idea de perforar un túnel de acceso a la cueva. Es más fácil convertir a un científico en buzo que a un buzo en científico. Un científico puede aprender inmersión y experimentar la sensación de descubrimiento que yo sentí. Así que por ahora este tesoro secreto de la era glacial sigue protegido por un magnífico túnel submarino a varios metros bajo la superficie del Mediterráneo. Cuán sorprendente nos parece la extraña y cautivadora belleza de las pinturas de esta cueva después de tantos años. La mayoría de los hombres de la era glacial tuvieron una vida frágil, expuestos a los accidentes y las enfermedades, considerándose afortunados si llegaban a los 30 años. Como ellos, su arte también es vulnerable y fácil de destruir a manos de los vándalos. Sin embargo, hoy, la Marina francesa ha bloqueado la entrada del túnel para proteger tanto a las frágiles pinturas como a aquellos que desearan arriesgarse a acceder a la cueva. Mientras, sigue adelante la lucha por comprender ese mundo lejano tan vívidamente representado en estas pinturas y grabados.